Bueno, entonces, con el tema de cómo escribir las partes del documento, el tema de la estructura y las funciones que tiene cada una de las partes, bueno, ya lo hemos visto. Nosotros en las últimas clases hemos empezado a profundizar un poco sobre las normas de escritura y cómo algunos revistas tienen sus propios estándares de publicación. Dentro de todos estos estándares hay unas ciertas normas que siguen cada una de las revistas y seguramente deben haber escuchado anteriormente las normas APA. ¿Mm? Estas normas fueron creadas en 1929 por la Asociación Americana de Psicología y tenía como finalidad poder presentar su trabajo, ¿no es cierto?, a todos los demás investigadores, sobre todo a nivel internacional, cuando uno tiene que traspasar las fronteras de su país. Tienen que haber ciertas normas para que se puedan ser entendidas. Inicialmente fueron realizadas para proyectos de grado, o sea, cuando se hacían las tesinas o las tesis de graduación, y luego se empezó a extender para cualquier documento de investigación que de ella sale. En un principio, obviamente, era exclusivo para las investigaciones en psicología, ya que la Asociación Americana lo había impartido de esa forma, pero paulatinamente se vio que esta manera de estar normalizado, estandarizado la forma de escritura, ayudaba mucho a la comprensión, ayudaba mucho a la traducción, y se fueron incorporando otras ciencias y otras disciplinas. Entonces, efectivamente, esto permitió poder entablar normas comunes entre las distintas disciplinas. Tal es así que el 75% de los artículos en inglés en revistas que están indexadas usan estas normas, y el 70% de los artículos escritos en español. Nosotros sabemos que en un escrito, que ya lo habíamos visto anteriormente, es necesario consultar diferentes fuentes de información que hacen que el trabajo tenga un hilo conductor de saber de dónde viene, hacia dónde va, qué es lo que está, de qué estamos hablando, qué es lo que está hecho hasta el momento. Y sobre todo ustedes tienen que tener en cuenta que en un documento científico académico se deben citar todas las fuentes que nosotros hemos consultado. Esto es obligatorio, porque si no se podría considerar como un plagio. Entonces, cuando ustedes tengan que realizar su trabajo de seminario, ténganlo en cuenta. Una cosa que nos preguntamos, si esto viene sobre todo nosotros, que no estamos dentro de la rama de la psicología,
decimos que puede ser usado esta norma o este estilo en cualquier trabajo. Sí y no. Por supuesto que el estilo APA es mucho más relevante en el área de la psicología, negocios, comunicaciones. Y lo que quiero puntualmente es decirle que no es la única norma. O sea, hay otros estilos que también se destacan, como es el estilo de Chicago, las normas Incotec, las normas Vancouver, Harvard. Hay varias otras que, de acuerdo a la orientación que tenga cada una de las revistas o de las editoriales, se van a adecuar. Nadie sigue, en definitiva, fuera del área de la psicología, de la medicina, a rajatabla el estilo APA. Muchos tienen ayornamientos, tienen pautas particulares para cada una, como le mostré en las clases pasadas, por ejemplo, lo de la ciencia del suelo. Estas otras normas, que las están para nombrarlas nada más, no las vamos a ver ahora porque son menos usadas. El Manual de Estilo de Chicago es un libro de normas que es anterior a las normas APA de 1906, y es justamente el manual editado por la Universidad de Chicago. La versión más reciente es la 17ª y se publicó en abril de 2017. Les quiero decir que las normas APA también periódicamente se van actualizando. Inclusive hay una página donde están las últimas versiones, y actualmente en el año 2020 está la versión, la 7ª edición, y lo que va cambiando es muy poco año a año. Un manual de estilo APA tiene más o menos 300 páginas, y lo que se modifica son algunas cosas un poco para modernizar el tema de la escritura y acondicionar eso a los tiempos que estamos viviendo. Las normas Incotec son colombianas, del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Se usa para trabajos escritos en escuelas, en colegios, en universidades. También se conoce como NTC 1486, y regula la estructura interna del documento, entre otros aspectos. Las normas Vancouver, estas son más usadas en medicina. Así como nosotros tenemos revistas especializadas en cada una de las ciencias, en medicinas también, como Medline y PubMed. Esto nace desde que en 1978 los editores de las revistas se reunieron en Vancouver para llegar a un acuerdo, ¿no es cierto?, de cómo tenían que estar todas escritas sus artículos, y desde entonces se pusieron de acuerdo, y desde entonces empezaron a utilizar un estilo que utiliza el sistema de referencias número autor, números dentro del texto, y se refieren a entradas en una lista de referencias. Como les dije, el último es el estilo Harvard, que también, como APA, pone el año, el autor año, como para forma de citar. Y el de Harvard, se atribuye a un artículo de Edward Mark, que era un profesor del laboratorio del zoológico de justamente la Universidad de Harvard, que bueno, puede haberlo copiado de
un sistema de catalogación utilizado en ese momento y quedó y es el más parecido de los estilos a la norma APA. Bueno, entonces, volviendo a la norma APA, dijimos que esto lo desarrolló la Asociación Americana de Psicología, que lo que indica son requerimientos específicos que tienen los trabajos científicos. ¿En qué? En el contenido, en el estilo, la edición, cómo se cita, cómo se referencia, las tablas, cómo se presenta, dónde va el título, dónde van, cómo van escritos, las figuras, la presentación de la estadística, es toda esa estructura. Las abreviaturas, acá vemos, o ustedes pueden ver cómo se tiene que usar las abreviaturas, acá para capítulo, para edición, ¿sí? Va con un punto, edición, y editor va sin punto. Página se pone una sola P, y cuando yo hago referencia a varias páginas, pongo PP. A decir página 4, o puedo decir que el libro tiene 320 pp, páginas. Bueno, número, volumen, ¿no es cierto?, suplemento, sin fecha. Muchas veces puede ocurrir de que nosotros nos encontremos con una cita de alguien que nos interesa que figure en nuestro documento y no podemos determinar la fecha en que fue escrita. Entonces, bueno, para eso se utiliza esta abreviatura. Esto, las generalidades, vieron cuando ustedes, si usan Word, casi el 100% de las personas usan Word cuando tienen que escribir un texto, siempre uno configura la página. Y es lo primero que tienen que hacer cuando están por empezar a escribir su seminario de tesis. Los márgenes tienen que ser de 2,54 centímetros, que es una pulgada. Los arriba, abajo, izquierda y derecha. La sangría de 5 espacios en la primera línea, en cada párrafo. El espaciado del texto es a doble espacio y se alinea a la izquierda, exceptuando figuras y tablas. Esto, en algunos lados, lo que te exigen es que el texto sea distinto y que sea justificado, pero las normas APA te dicen de esta forma. Para separar los párrafos, hay, después, ¿no es cierto?, de un punto de aparte, un punto final, hay que hacer 2 espacios. Y el tipo de letra es Times New Roman, a tamaño 12. Y fíjense una cosa que nosotros no estamos acostumbrados, porque es de muy poco uso, es el tamaño de papel. Nosotros tenemos de uso muy común 2 tipos de papel, el tamaño A4 y el tamaño oficio. En general, el que más se usa para hacer las tesis son el tamaño A4. Entonces, por eso te digo, cuando empezamos a hacer o ver cómo tenemos que publicar en cada una de las revistas, inclusive cuando ustedes tengan que escribir su trabajo final, la cátedra les va a dar a ustedes el formato en el que tiene que estar hecho. Bueno, tiene especificaciones para cada una de las distintas partes. Acuérdense que esto tiene que tener, sobre todo tenemos que empezar a leer nuestro documento con una portada, en el cual tiene que figurar el nombre completo del estudiante, a qué universidad pertenece,
la carrera, la ciudad, el año. Todo esto tiene que estar centrado en mayúscula y se tiene que distribuir estéticamente. Todas las APA dice que todas las páginas del documento deben ir numeradas a la derecha en el encabezado. Y este es un ejemplo de que puede ser de una portada. Los títulos no se escriben con mayúscula todo el título, solamente la palabra inicial se escribe con mayúscula. Otra cosa, cuando ustedes también tienen que fijarse cuando vayan a empezar a trabajar en el texto, decir con qué títulos van a... Entonces después, cuando tengan títulos y después la jerarquía de los títulos. Porque uno tiene un título grande, por ejemplo, cuando yo pongo el título de la parte, por ejemplo, yo digo introducción, pongo con título de nivel 1. Entonces eso me va a dar un tamaño de letra de una forma. Y ahora yo después quiero poner subtítulos, y ya puedo poner de nivel 2, de nivel 3, puedo poner de nivel 4, por ejemplo, que sean los títulos de la tabla, y de nivel 5 los títulos de los nombres de las figuras. Entonces, cada una de las partes va a tener distintos niveles. Entonces, eso me va a ser más fácil a la hora de poder hacer el índice, porque después voy a hacer el índice, que es una tabla de referencia, como se mostré el otro día, que me dice ahí qué nivel y qué jerarquía van a tener cada uno de los títulos, y va a decir dónde están, en qué página está cada uno de ellos. Entonces, una sugerencia, ordénense cuando tengan que escribir, hagan el formato de la página, vean cómo van a hacer el interlineado, vean cómo van a hacer las sangrías, para que todo quede perfecto. Vean cómo van a hacer el nivel de jerarquía de los títulos, la letra que van a usar, etc. Fíjense el tema de las tablas. La tabla, cuando yo la pongo en el texto, el título va arriba de la tabla. Va con el número. Tabla 1, y pongo el título de la tabla, porque después cuando yo haga referencia a esa tabla, no la voy a llamar por el título, sino que la voy a llamar por el número. Entonces voy a poner en el texto, como se aprecia en la tabla 1, o como se vio en la tabla 1, o puedo poner, en la tabla 1 se ve tal cosa, y en la tabla 3 se ve tal otra cosa. Le voy a hacer el número de la tabla. Para APA, este es el formato de tabla, en el cual tiene tres líneas horizontales, una y dos, estas separan, digamos, los títulos de las columnas, y la última línea es la que cierra la tabla. Si yo tengo que poner una nota de la tabla, la tengo que poner al final. Generalmente esta nota va con un tamaño de letra mucho más chica, y que puede explicar algo de la tabla, ¿no es cierto? Yo podría poner acá una nota diciendo: esta tabla fue realizada en el año 2020, o en marzo del 2020, en la localidad de Chamical, por ejemplo, una nota aclaratoria. Esto es para el tema de las tablas. Cuando yo quiero hacer una figura, a diferencia de las tablas, el nombre de la figura va abajo. Va abajo de la figura.
no arriba. Va a ir un número, ¿m? Y va a ir una explicación, una nota de la que yo estoy, de la figura que yo quiero poner ahí, abajo. O sea, las tablas, el nombre va arriba y la figura va abajo de la tabla. Una de las cosas más importantes que tiene la norma APA es la manera de citar. Recordemos que es una cita. La cita es la mención a un texto, a una idea, a una frase. Entonces, ¿qué es lo que hace la cita? Me dice o dice al que está leyendo la fuente donde sacó la información, o sea, quién lo dijo. Entonces, esa cita a mí me sirve a decir, bueno, lo dijo tal persona, y después, al final del documento, donde están todas las referencias bibliográficas, me puedo informar dónde está esa cita, en qué libro, en qué página o en qué revista. Cuando la hago en el texto se utilizan paréntesis, donde voy a cerrar quién es el autor de esa cita. En lugar de notas al pie o al final del texto, como se hace con algunos otros estilos. Ustedes, cuando empiecen a hacer una búsqueda bibliográfica, seguramente se van a encontrar con escrituras que han seguido otras normas de estilo, y van a ver que muchos no utilizan la referencia APA esta de citar de esta forma, sino que los citan abajo, en el pie de página, van poniendo las citas que están en esa misma página. Entonces, como decíamos, la referencia bibliográfica justamente es la descripción de esa cita. O sea, cuando yo hago la referencia bibliográfica ya pongo con más detalle el autor, el año, el título, la editorial, si es un libro, las revistas, o sea, lo que eso nos va a decir los documentos que han sido utilizados para elaborar el texto. Y la bibliografía es distinta a la referencia bibliográfica. La bibliografía es todo el conjunto de referencias bibliográficas y se ordenan por orden alfabético. Entonces, repasemos. La cita es una referencia a una idea en donde se establece específicamente quién la dijo o quién es el autor de esa idea. Dijimos que se utilizan paréntesis en vez de usar notas al pie. Bien, hay varias formas de citar, y esto seguramente lo deben haber visto en algunos libros o en algunas revistas. Hay una cita que nosotros llamamos la cita literal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo pongo en el texto textualmente la idea que ha dicho el autor. Si es muy larga esa idea, reemplazo las palabras omitidas por puntos suspensivos. Obviamente ponemos el apellido del autor y el año en que se publicó y la página donde se extrajo esa idea. Que no es una idea de todo el trabajo que él ha hecho, sino que es una idea literal que está extraída en una porción de un texto que yo, si tengo que buscarla, tengo que saber en qué página, en qué lugar está ese texto. Cuando esta cita tiene menos de 40 palabras, se escribe dentro del texto y entre comillas. Fíjense acá, yo puedo venir hablando, ¿no es cierto?, del tema que me está
que me está ocupando en ese momento, y en un momento pongo o abro comillas y pongo específicamente o textualmente, como se dice, lo que dijo, por ejemplo, Kaku en el año 2009 en la página 90. Y cierro paréntesis. Fíjense que acá el punto está al final, luego del paréntesis. Cierro acá las comillas, pongo quién lo escribió en la página donde está y pongo punto. Y después sigo elaborando el escrito que yo estoy elaborando. Acá veo que abro comillas y acá veo que la cierro, ¿no? Y sigo hablando. Acá lo que digo es, porque yo puedo decir la cita y después poner quién la dijo, ¿no es cierto? O puedo decir, como en este caso, vengo diciendo, dicha conciencia nos ayudaría, y acá digo, dice Monroy, cuando yo estoy hablando, cuando yo el autor lo pongo al principio de lo que quiero decir, no lo pongo entre paréntesis, sino que pongo entre paréntesis únicamente el año y la página, pero el apellido no lo pongo entre paréntesis, pongo dice Monroy, y recién abro paréntesis y cierro la cita. ¿Se entiende lo que digo? Hola. Sí, profe. Sí. Bueno, medio aburrido esto. Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno. Y esa cita literal es mayor de 40 palabras, se escriben con, aparte del texto, con un punto menor en el tamaño de la letra sin usar comillas. Dijimos, cuando eran menos 40 palabras lo hacíamos de la forma que habíamos hecho antes. Y fíjense cuando tiene más de 40 palabras, el punto lo hacemos antes de decir quién dijo la cita. Cuando la cita es al principio, o sea, cuando el autor se pone al principio, dijimos que se pone, el autor no se pone entre paréntesis, únicamente se pone el año entre paréntesis, luego se pone la cita. Como esta cita tiene más de 40 palabras, se pone el punto, porque la cita sigue, y pone la página. Bueno, acá tenemos otra forma. Pongo el autor adelante, pongo el año entre paréntesis, pongo la cita y la página al final. Bueno, seguimos con lo mismo, el autor y la cita. Ahora, hay otra clase de cita en donde no es literal la cita,
sino que es una interpretación, un parafreo de lo que dice el autor. Esta es una de las citas, esta es la forma que yo tengo de escribir. Por ejemplo, a mí no me gusta poner, creo que es muy difícil poner citas textuales, o sea, no es muy usado. Lo que más usamos, o sea, uno no hace todo un documento con citas literales, textuales, de lo que van diciendo otros autores, porque si no, no podríamos tener un orden en la manera de leerlo. Cada uno de nosotros va entrando y escribiendo, y por ahí, si es muy importante la cita, se pone textualmente, si no, lo que se hace es parafrasear. O sea, pongo la idea, pero esto no es textual de lo que dijo el autor. Entonces, lo mismo estas ideas, la idea es de este autor, en el cual va el apellido del autor y la publicación. Ya no va la página, ¿no? Porque no es una cita textual. Generalmente, cuando yo tengo el autor acá, ¿no?, que está entre paréntesis, lo que me está queriendo decir que lo que está desde el último punto, ¿no?, hasta este punto, lo ha dicho él. Lo ha dicho el autor que está, por ejemplo, acá, lo puse en un círculo rojo. Entonces, pongo el apellido y el año. Luego después, en las citas bibliográficas, en la referencia bibliográfica, voy a buscar acá Q 2009 y lo voy a encontrar y voy a saber a qué libro o en qué revista se hace referencia a esto que dijo. Si por casualidad el autor ha tenido más de una publicación, ocurre muy seguido el mismo año, voy a poner luego del año una letra. Generalmente se pone la A, después se pone la B, después se pone la C, así sucesivamente. Entonces después, cuando me voy a las referencias bibliográficas, voy a separar la misma cita, nada más que van a estar separados por distintos años. Bueno, acá también está puesto de esta forma. Cuando estoy haciendo mención de lo que dijo y lo estoy poniendo al principio, acuérdense que siempre va, el autor no va entre paréntesis, solamente va el año. Luego sí, si yo estoy poniendo una cita luego, o sea, estoy poniendo la cita, quien lo dijo después, sí va todo entre paréntesis. En este caso está mezclado una cita que es un parafraseo y luego va, abro paréntesis acá, y cierro acá. Por lo tanto, es una cita textual, que esta sí va con la página donde se encuentra la cita. Ahora bien, nosotros nos podemos encontrar cuando escribimos, cuando leemos, que de donde tomamos la información, el que lo dijo no es una sola persona. Pueden ser más de dos personas. Entonces, los autores no es uno solo, sino que son todos los que han escrito ese artículo o ese libro. Bueno, de acuerdo a la cantidad, son las distintas formas que yo tengo para citar. Si son dos autores, los apellidos van separados por la letra I, o si es en inglés, por la I en esta forma de escritura inglesa.
Entonces, si son dos, acá voy a poner Rosenbluth y Kuhner. Nosotros, como no somos ingleses, vamos a poner una I griega. Afirman que es posible tal cosa. O si lo pongo al final, pongo toda la cita y pongo la cita, la referencia al final. Si son dos, entonces utilizo la letra I. Ahora, ¿qué pasa si son más de dos? Si son tres o hasta cinco. La primera vez que los voy a citar a los cinco, los voy a hacer todos juntos. ¿Mm? Y al último, le voy a poner I, el último. O sea, se ponen todos los autores y al último la letra I, y el último autor. Luego, cuando voy a seguir citando, si lo tengo que citar nuevamente al mismo trabajo, únicamente voy a poner el apellido del primer autor con las palabras et al. Et al, que en latín significa y otros. Y luego pongo, ¿no es cierto?, el año. ¿Mm? Ven por acá, hay un ejercicio, dice: la recolección de datos en la observación de los foros de discusión fue cuantitativa y cualitativa, como lo sugiere Silva y Gross en el año 2006. Dice: en el primer caso, para cuantificar el número de intervenciones, y en el segundo, identificar el tipo de interacción, la función que cumple y detectar las manifestaciones de actitudes y o habilidades metacognitivas como evidencia del proceso de autovaloración. Y autoadministración. Para el análisis de las interacciones se usó el modelo planteado por, y acá tengo tres: uno, coma, el otro apellido, dos, y el otro apellido, tres. Que son más de dos. Dijimos que entre 3, 4, 5. Y pongo el año. Después lo veo como lo encuentro en las referencias bibliográficas. Ahora, cuando yo tengo 6 autores, hay publicaciones que tienen muchos autores. Generalmente yo he visto esto en publicaciones del INTA, y creo que sí, ellos siguen una regla que es, que, bueno, como son muchos, todos tienen que hacer un trabajo de investigación, como que todos se ayudan entre ellos, entonces después se torna en autores, en muchos autores. Entonces, acá, cuando lo voy a citar directamente, coloco el primer apellido, si son más de 6, después et al, y después el año entre paréntesis. Si la cita va al principio, si la referencia va al final, lo pongo todo entre paréntesis. Esto es para más de 6. 6 o más. Muchas veces pasa que el autor no es una persona, sino que es una corporación. O sea, le pertenece esa cita a una corporación. A ver, como por ejemplo, si yo quisiera decir la Universidad Nacional de La Rioja en el año 2020, o sea, entre paréntesis 2020, dice que todos los alumnos van a quedar regulares en metodología de la investigación. Entonces ahí no hay un autor, por más que haya sido una persona el que lo ha hecho, sino que es la universidad, es la organización.
Entonces, por ejemplo, acá dice, la norma técnica colombiana, que hace un rato habíamos mencionado, pone el nombre de la organización en vez del apellido. O sea, lo único que cambia es poner el nombre de la organización. Puede pasar que tengamos o queramos utilizar, generalmente cuando es un texto científico esto no se utiliza, y tengamos algo que no tiene dueño. Entonces, en vez del apellido, va la palabra anónimo. Puede pasar también, lo van a ver, que una cita de otra cita. ¿Cuándo sucede esto? Cuando nosotros accedemos a fuentes secundarias. ¿Se acuerdan cuando hablamos de fuentes primarias y fuentes secundarias de información? Bueno, esto es principalmente cuando un autor cita a otro en su texto. O sea, por ejemplo, yo estoy leyendo el trabajo de Domínguez. Yo vengo leyendo el trabajo de Domínguez porque me interesa, pero en su trabajo Domínguez lo cita Robinson. No, perdón. Yo vengo leyendo el trabajo de Robinson y en su trabajo lo cita a Domínguez. Así está bien. Me di cuenta por las fechas. Robinson lo hizo en el 2008 y lo cita Domínguez, que lo había hecho en 2006. Pero yo no lo leí a Domínguez. El que lo leyó a Domínguez es Robinson. Yo estoy leyendo Robinson. Entonces, yo no quiero poner, si estoy haciendo mi texto, yo no quiero poner la cita de Domínguez, porque en realidad yo no lo leí a Domínguez. No sé si esto que ha dicho Robinson es realmente lo que dice Domínguez. Es una interpretación de Robinson. Robinson sugiere que la educación en valores que cree él que es lo que dice Domínguez. Entonces, lo que se utiliza cuando es cita de cita, es que se pone citado por Robinson. Es decir, o sea, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Si en un trabajo no tiene fecha de publicación, a ver un momentito que me está pidiendo el profesor Lucas incorporarse. Voy a salir de esta pantalla un segundo. Bien, si yo tengo no tengo fecha, no encuentro, no tengo disponible la fecha del trabajo, puede ocurrir muchas veces cuando yo estoy trabajando ahora. Se utiliza mucho Internet y las páginas de Internet, las páginas web. Entonces, muchas veces no tenemos la fecha en que fue escrito. Eso que estamos nosotros citando. Lo que se utiliza luego en la referencia, cuando yo hago, ya vamos a ver más adelante, cuando yo quiero poner una fecha, pongo la fecha de acceso, en el momento en que yo consulteo la fecha de consulta. En realidad, en las referencias bibliográficas es donde realmente puedo identificar
de dónde viene ese texto, esa frase, esa idea, ¿m? Porque es una lista con cada uno de los autores que se consultaron para hacer el documento, y le sirve al que lee el documento para si él quiere ampliar o quiere conocer mejor de dónde son determinados trabajos. Esto sirve mucho cuando yo tengo que hacer mi marco teórico que habíamos hablado en clases anteriores, cuando yo tengo que elaborar o hacer el marco teórico, me sirve mucho estas referencias porque me hacen referencias a otros trabajos que a mí me van a poder también enriquecer mi propio trabajo. Una cosa que ustedes tienen que tener en cuenta, y esto no se les puede escapar, es que todos los autores que ustedes hacen referencia dentro del documento tienen que estar en las referencias bibliográficas al final. ¿Mm? Nunca debe haber en la referencia bibliográfica un autor que no esté en el texto, y tampoco me debo olvidar de poner referencias a algunos de los autores que yo haya puesto en el texto. ¿Mm? Estas listas de referencias se hacen con un interlineado de 1,5 y debe tener una sangría francesa. También debe ordenarse alfabéticamente según los apellidos, y esto es muy fácil, porque cuando uno va haciendo todas las referencias, por más que después no... uno va agregando y lo va a poner por ahí se te pasa, o el orden alfabético no siguió el orden previsto, el Word lo puede ordenar automáticamente, no van a tener problema con eso. Como les dije, únicamente escogemos las que en las referencias o, utilizamos las fuentes que vimos en el trabajo, y en la bibliografía todos los trabajos que sirvieron o que son útiles para una lectura posterior. En APA únicamente vamos a citar a los que se utilizaron en el trabajo. Esto es una forma básica. Cuando citamos después, si es un libro, ponemos el apellido del autor y se pone únicamente las iniciales de sus nombres. No se pone todo el nombre, se pone el apellido completo y las iniciales, separados por una coma, y las iniciales de su nombre. Luego el año. Luego el título, el lugar de publicación y la editorial. Por ejemplo, este que está acá. Indurain, F.J. año 2006, el título, electrones, neutrinos y quarks, punto, el lugar donde se hizo en Barcelona, España, y la editorial. Hay algunas normas y algunas, por eso digo que cada una tiene su forma de citar, que en algunas revistas te dicen que vos tenés que poner cuántas páginas tiene el libro. Por ejemplo, qué sé yo, después de esto pongo 503 páginas. Esto se utiliza no acá, sino en otros lados. Lo van a ver. Podemos encontrar libros con autor, que es como el que hemos hecho, o sea que distinto, el autor de sesión, y otros con editor. O sea que el libro es el autor, digamos, el que lo escribió, no es el que hizo, sino que es el que lo hizo de editor, juntó todas las cosas de otros autores.
Por ejemplo, adentro puede haber capítulos que le pertenecen a otros autores, pero el editor del libro, por eso pongo acá, entre paréntesis, el editor. Ahora van a ver o van a tener accesos a libros que están en versión electrónica, que lo pueden bajar por un PDF. Entonces, hay dos formas de citarlo. Si el libro estuvo online o en línea, o si tiene DOI, que es un identificador único del documento. Pongo el apellido, el año y se dice recuperado dónde está la dirección de la página web. En definitiva, pongo lo mismo que lo otro, ¿no es cierto? El apellido, el nombre, el año, cómo se llama, el título, ¿no es cierto? Y pongo esto cuando lo estén bajando en el navegador, donde está la dirección del navegador, ponen copiar dirección y le va a copiar la dirección, y eso es lo que tiene que poner al final del texto, de referencias. Esto sirve para libros y también sirve para revistas, para artículos de revistas, que ahora con el tema en los últimos años, con el acceso a las diferentes páginas web que tenemos, hay mucha información que está online y no está en las bibliotecas en papel como estaba antes. Entonces, uno tiene que decir dónde poder encontrarlo. Cuando yo lo que quiero es referenciar un autor que escribió hizo un solo capítulo dentro de un libro, siempre se ponen los nombres, en este caso si es uno, si es dos, se ponen los nombres de los autores, el año, el título, y pongo dónde. Y pongo dónde está este capítulo pongo el apellido del editor y pongo el título del libro, con sus páginas de ese capítulo. Por eso tiene este guión acá, ¿no? De la página tal a la página tal. Fíjense esta cita que está acá. Está el apellido, con el nombre, está el título del capítulo, y dice quiere decir que ese capítulo está dentro de otro libro, que el editor es esta persona, pongo ahí editor, y pongo el libro, leer, comprender, debatir, escritar. ¿Qué páginas? De las 53 a las 62. Está el capítulo de este señor. Publicaciones periódicas, le llamamos a las publicaciones que ya hemos visto antes de los journals. Los journals son las revistas científicas. Entonces, es muy parecido a como citaba un libro, ¿no es cierto? Si yo tengo los autores, pongo todos los autores, el último lo separo con una I. Si es un artículo, ¿no es cierto? Estos artículos dentro de un journal, pongo cómo se llama el artículo y seguidamente pongo el nombre de la revista. Como estas revistas son periódicas, generalmente tienen un volumen que tiene un número, y de qué página a qué página voy a encontrar este artículo. Por ejemplo,
Acá están los autores, el año, ¿no es cierto?, en que se hizo, cómo se llama. En la revista Biosystem, 100, entre paréntesis el volumen, ¿no es cierto?, el volumen 100, entre paréntesis el número, porque, por ejemplo, en la ciencia del suelo, el volumen es, digamos, el año en que se va haciendo. ¿Ah? Y entre paréntesis va el número, porque tiene dos tiradas por año, por ejemplo. O sea, si yo este año tengo el volumen 25, y entre paréntesis pongo 1, quiere decir que es el 25 del primer semestre, o el 25, si pongo el número 2, será el 25 que corresponde al año 2020 del número del segundo semestre. Y luego de qué página a qué página es la extensión de ese artículo. Estas publicaciones periódicas, igual que en los libros, también tienen DOI, que ya les dije que es un identificador único, que va más allá de la URL que puede tener la localización de Internet. Esto se utiliza mucho cuando estoy trabajando con bibliotecas. Cuando no tiene DOI, es muy parecido al otro. Cuando es online, como el otro, también pongo la dirección donde yo puedo encontrar esto que estoy citando. Siempre se pone eso, de dónde viene el artículo online. Bueno, como yo puse anteriormente ya las citas arriba, bueno, cuando lo estoy poniendo ya en las referencias, yo pongo el apellido. Cuando yo lo cito arriba, únicamente cito el apellido. En este caso se cita el apellido y los nombres con sus iniciales, el año. Si son 7, ya sabemos que van todos y el último se escribe, bueno, si es en inglés pongo esta I, o si no pongo la I, la Y nuestra, española, y tal persona. Bueno, esto ya lo hemos visto. Si es un periódico, ¿no es cierto?, un diario de tirada, bueno, pongo obviamente quién lo hizo, siempre el autor, y después pongo el año, el día y el mes, el título del artículo, el nombre del periódico y en qué página puedo encontrarlo. Si es online, lo mismo también, voy a tener que poner al último la dirección, la URL, donde voy a encontrar ese artículo. Las revistas ya los vimos, en online también. Los simposios y conferencias, que eso nosotros, hay mucha información en conferencias, y cuando ustedes tengan la oportunidad de asistir a ellas, van a tener también acceso a las actas que se hacen después, a los libros que se hacen después, donde están las publicaciones de todas las personas. Y hay alguna en especial que yo quiero poner. Bueno, siempre pongo el autor o los autores, el título de la ponencia o de la conferencia, si en este caso un simposio, una conferencia, y después pongo los datos del simposio y la conferencia, del presidente, el título del congreso, dónde fue hecho, el nombre de la organización, todos los datos que ahí me indiquen de dónde es esto. Hay alguien ahí con el micrófono abierto. Yo tengo que hacer una cita
pongo el autor, pongo el título de la tesis, pongo qué tipo de tesis es la que yo estoy citando, el nombre de la institución, el lugar, y en muchos lados también se pone la cantidad de páginas. Bueno, como habíamos visto antes, cuando tengo una página web, principalmente se pone la URL, ¿no es cierto?, del trabajo, donde se ha tomado esta cita. Ahora, si es un CD-ROOM, también se pone que es, o se hace la aclaración de que es un CD-ROOM. Eso puede pasar muchas veces ahora con el tema de cuidar el medio ambiente, cuando uno va a un congreso, en vez de darte un libro que contiene las exposiciones, todos los trabajos de las personas que han hecho el congreso, lo que se hace es dar un CD-ROOM con todas las cosas. Entonces después uno lo cita de esta forma. Bueno, series de televisión, la verdad que nosotros en nuestra área no vamos a tener mucho de este material, pero bueno, APA lo hace mención, igual que los podcasts, los blogs, grabación de música, creo que en nuestro caso no va a ser mención, pero bueno, todo lo que nosotros nos permite después identificar de dónde ha salido esa cita, va dentro de la referencia, y APA, obviamente que esto que le estoy mostrando yo es un resumen. Esto tiene una página y ustedes pueden entrar cuando quieran a la página para poder visualizar, sobre todo si hay modificaciones o contenido nuevo, de cualquier cosa. Les aviso que cada revista, cada editorial tiene su propio formato. O sea, hay algunas cosas que dice, se va a citar los libros con las normas APA, pero todo lo demás no. O se va a tener el formato de hoja como APA, pero lo demás no. Entonces se tienen que, cuando ustedes están por publicar, lo primero que tienen que hacer es ir y fijarse las reglas para poder publicar en esa revista o en ese, que muchas veces son unas modificaciones de algunas normas o estilos. Bueno, acá hemos llegado. Creo que lo único que podemos hacer ahora es entrar a una ronda de algunas consultas que quieran hacer, si les ha quedado que podamos conversar. Nosotros, no sé si Javier está presente. Hola a todos, ¿cómo les va? Sí, llegué medio tarde, pero estoy acá. Lo que vi es que vieron todo APA, pero hay varios sistemas para citar bibliografías. Las que se usan mucho en las sociales o en salud son las Vancouver, que son mucho Ya más... estuvimos hablando de eso, Ah, bien. Lo que vamos a hacer ahora es escucharlo a los chicos, a ver si tienen alguna duda. Ah, bien. O quieren preguntar algo, no sé. O han escuchado algo. Y hay algo que sí, Hugo, de paso te lo pregunto a vos. Hay mucha gente que cuando hace el marco, qué sé yo,